Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta clase vamos a hablar de química general, clasificación periódica de elementos. Los conceptos que están en esta clase están sacados o fundamentados en el libro de química básica de Di Riccio. Mi nombre es Susana y vamos a comenzar con la clase. Bueno, para aquellos que tengan que estudiar este tema de química básica, van a ver que hay un gran desarrollo de la historia, de cómo se llegó a lo que hoy en día conocemos como la tabla periódica, ¿no es cierto? Y uno de los grandes que empezaron a introducir este concepto fue el químico ruso Mendeleev, que seguramente no se pronuncia así, pero la verdad que no sé cómo se pronuncia, así que lo dejamos así. Es considerado el creador, ¿sí?, de todo esto. ¿Y qué fue lo que hizo como aporte? Bien, cuando él existía, cuando él vivía y estaba investigando esto, solamente había 63 elementos reconocidos. Bien, y los ordenó según el peso atómico creciente. Bien, eso es lo que se toma hoy en día como la base de la actual tabla periódica. Después de un tiempo, ¿sí?, obviamente se fueron haciendo nuevos descubrimientos y ese ordenamiento que había postulado Mendeleev, se descartó y se optó por el que se utiliza actualmente, ¿sí?, que es por número atómico. Ustedes fíjense, hubo otro químico, físico, doctor, que observó que la carga nuclear aumentaba en una unidad, ¿sí?, o sea, sumaba un protón. Entonces, lo que hizo fue tomar este parámetro y vio que las discrepancias que a Mendeleev no permitían que organice de forma coherente el parámetro, ¿sí?, o la tabla, desaparecían. Y ahí nace lo que hoy conocemos como tabla periódica per se, digamos, y que los propios elementos que conformaban esa tabla, ¿sí?, se los empezó a ordenar por filas filas horizontales y filas verticales, ¿sí?, a los que se le dio a llamar periodos a cada fila o secuencia horizontal y como grupo a cada columna o secuencia vertical de los elementos, ¿sí? ¿Por qué se habla de periodicidad? Se habla porque se ve y en este tiempo ya se sabe de lo que los elementos que están como más próximos dentro de la tabla periódica tienen propiedades que se comparten, ¿sí? Entonces por eso se habla de periódico, ¿de acuerdo? Lo que se tienen que llevar más allá de la historia y cómo llegamos a todo esto hoy en día, ¿sí?, es cómo leer una tabla periódica, ¿de acuerdo? Entonces vamos a apuntar nuestra clase en eso. La ley periódica se define, ¿sí?, como los elementos ordenados según los números atómicos presentan periodicidad en sus propiedades, que es lo que le acabo de decir, y que cada periodo es la fila o secuencia horizontal de sus elementos. Como regla memotécnica, fíjense en que pH, ¿sí?, periodo horizontal. Bien, ya con eso tiene una regla memotécnica. Y grupo es la secuencia vertical, ¿sí?, de los elementos de la tabla. Les presento acá una tabla periódica de los elementos ya como la conocemos hoy en día actualmente. Claramente se pueden llegar a seguir descubriendo elementos, como fue, por ejemplo, el tema de los lactánidos y los actínidos, que están como separados de lo que sería la tabla original. Pero fíjense que vamos ordenando esta tabla por números de Z crecientes, ¿sí? 1, 2, se establecen los periodos y se establecen los grupos. Bien, a este grupo que estamos acá, que llamamos elementos de transición, se continúan con estos elementos que pertenecen al grupo del 13, 14, 15, 16 y bla, ¿sí? ¿Por qué está esta fila escalonada? Esta fila escalonada, porque supuestamente acá se hace la distinción, se hace como el corte. Pero si a ustedes les preguntan, ¿las propiedades cambian de forma abrupta o de forma, no sé, como un vuelco de 360 grados? La realidad es que no, ¿sí?
siempre el elemento que sigue va a tener alguna propiedad del elemento que le precede. ¿De acuerdo? Fíjense en que esto es más de lo que estuvimos viendo, ¿bien? En cada cuadradito, ¿sí? Está el número, perdón, la sigla o la letra que identifica el elemento, ¿sí? Tienen al número atómico y tienen a la masa atómica, ¿sí? Y también lo que estuvimos viendo, ya que habíamos visto en clases anteriores, es la configuración electrónica del elemento en cuestión, ¿no es cierto? Y una cosa muy importante es que en la tabla periódica se discrimina entre metales y no metales. Bien. Y ustedes me dirán, Susi, ¿pero qué tiene que ver metales con no metales? Bueno, ¿sabés qué tiene que ver? Se comportan de manera diferente al momento de asociarse. ¿Sí? Entonces, los metales, como habíamos hablado en las primeras clases, son sólidos a temperatura ambiente, ¿sí? Con excepción del mercurio y del francio. Bien. Y los no metales a temperatura ambiente pueden ser sólidos, gases o líquidos, ¿sí? Los metales tienen brillo y son maleables. Esto quiere decir que se pueden manipular, o sea, se pueden hacer hasta hilos de metal, ¿bien? En cambio, los metales es como que esta propiedad no le es propia, o sea, no la adoptan, ¿bien? Son dúctiles, que bueno, es un poco más de lo que estábamos hablando anteriormente, que son maleables, y que son buenos conductores del calor. Esto es súper importante y lo van a ver en periodos sucesivos de la carrera o la carrera que elijan, pero son buenos conductores del calor. Y por tanto son buenos conductores de la electricidad, ¿sí? O sea, son buenos, los metales son buenos conductores del calor y de la electricidad. Para que ustedes lo entiendan, fíjense, por ejemplo, que nosotros en la vida cotidiana vemos un cable, ¿no es cierto? Nosotros enchufamos la compu, enchufamos un electrodoméstico y tenemos un cablecito. Bueno, ese cablecito dentro tiene metal, ¿sí? ¿Y por qué se pone la cubierta de, por ejemplo, goma o algún material que sea, no sé, como tipo plástico, una cosa así? No soy electricista, chicos, perdón. Eh, pero bueno, porque casualmente o consecuentemente, ¿sí? Lo que se intenta es aislar ese calor que se está conduciendo cuando se conduce la electricidad. Fíjense, cuando ustedes tienen enchufado mucho tiempo un enchufe, se dan cuenta que ese enchufe cuando lo van a desenchufar está caliente, ¿sí? Porque digamos el centro de ese cable es metal y son buenos conductores de calor y buenos conductores de electricidad. Bien, los no metales en contrapartida no son conductores de calor y no son conductores de electricidad tampoco, ¿sí? Esto, fíjense, traten de aplicarlo a su vida cotidiana, así les cierra mejor el concepto y por supuesto esto es tema de examen en muchos casos, así que bueno, les recomiendo cualquier duda, sugerencia o comentario me lo dejan en la caja de abajo. Bueno, ahora vamos a hablar de propiedades periódicas. ¿Y qué son las propiedades periódicas? O sea, chino básico para nosotros en este momento, ¿no es cierto? Pero bueno, no importa. Lo que tenés que llevarte de acá es esto. Las propiedades periódicas son en radio atómico, en radio iónico. Esto lo vamos a dejar para la clase que sigue, ¿sí? Electronegatividad y energía de ionización. ¿Qué tienen en común todas estas propiedades periódicas? Que las podemos relacionar con la configuración electrónica externa. Si no viste mi video de configuración electrónica externa o de configuración electrónica per se, te recomiendo que vayas a verlo, así te cierran todos estos conceptos de forma integral. Bien. Y Susi, ¿por qué tengo que estudiarlos a estos? Y bueno, ¿sabes por qué lo estudias? Porque esto te va a ayudar a entender las propiedades físicas y químicas de los elementos que van a ser importantes cuando los diferentes elementos se vayan uniendo, ¿sí? Van a formar diferentes sustancias y se van a unir de manera diferente, ¿bien? Ahora lo vamos a explicar un poquito más adelante. Bueno, cuando empezamos a hablar de los conceptos, de estas propiedades, ¿sí? Lo más asertivo que le sale al alumnado es hacer unas reglas memotécnicas y empezar a decir aumenta, disminuye, bla, 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 bla. ¿Y saben qué? Es súper difícil acordarse de todo cuando estamos en un examen. Entonces, la forma más
más correcta, si se quiere decir así, es entenderlo, ¿bien? Entendelo, pensalo, y ahí les puedo asegurar que sale solo, ¿bien? Esto aplica para radio, aplica para electronegatividad y aplica para energía de ionización, ¿de acuerdo? Ahora vamos a pensarlo juntos. Primer concepto que te voy a recordar, que ya igualmente lo estuvimos hablando, es que las energías de las cargas negativas y positivas se van a atraer entre sí, ¿sí? Porque las cargas se atraen si son de polos distintos, o sea, un polo positivo y un polo negativo, y se repelen si son de signos iguales, ¿bien? O sea, un positivo con un positivo se van a repeler, un negativo con un negativo se van a repeler, ¿de acuerdo? Esto como principio básico. Y ahora hablando ya prácticamente de radio, ustedes también lo que hacen es asociar al radio atómico con lo que de repente ustedes vieron en aritmética cuando estaban en la secundaria, ¿bien? Y dicen que el radio es la distancia de la parte más externa relacionado con la parte central de un círculo, ¿no es cierto? Eso es lo que ustedes tienen como radio y generalmente lo asocian de esa forma. ¿Qué pasa en química? Si bien no es del todo, digamos, incorrecto el pensamiento, la realidad es que yo les conté en las primeras clases de que el electrón, ¿sí? O el orbital del electrón, era el lugar más probable, pero no el que necesariamente estaba ahí, ¿sí? Era el lugar más probable donde yo podía encontrar un electrón, pero no necesariamente tiene que estar todo el tiempo en ese lugar, ¿sí? Entonces, ese concepto de radio atómico es como, si bien no es del todo incorrecto, no es del todo correcto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué se hace esto? Y claramente, porque se tiene que establecer como una especie de base para entender el concepto. Pero cuando nosotros empezamos a ver un poquito más en profundidad, nos damos cuenta de que el concepto no es del todo correcto, ¿sí? Porque podemos encontrar el electrón en ese nivel o no, ¿sí? Ahora, por la disposición que ya tenemos de la tabla periódica, nosotros sabemos que el Z, ¿sí?, aumenta progresivamente de lo que sería la izquierda hacia la derecha, ¿no es cierto? Pero fíjense qué pasa con los números cuánticos, ¿sí? Fíjense que acá nosotros tenemos de izquierda a derecha tenemos que el radio disminuye y de derecha a izquierda tenemos que aumenta. ¿Y por qué pasa esto? Fíjense en que en los zetas, acá tenemos el número Z1, el Z2, el Z3, el Z4, ¿sí? Y fíjense que el nivel de los electrones más externos, ¿bien?, queda en el segundo número cuántico, o sea, en el segundo nivel, ¿bien? Y acá también en el 13 tiene el segundo nivel. ¿Pero qué tengo? Un núcleo más grande, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una nube electrónica con, no sé, 3 electrones, ¿sí?, va a quedarse en el nivel número 2, ¿no es cierto? Porque tenemos el subnivel S que se llena con 2 y empezamos así a llenar el nivel 2 en el subnivel S, ¿no es cierto? Pero fíjense en cómo va pasando y el núcleo se va haciendo cada vez más grande. Y si el núcleo se hace cada vez más grande, yo quiero decir que hay más cargas positivas. Y yo les conté como principio fundamental de que a más grande el núcleo, más cargas positivas, ¿qué hacía con la carga negativa del electrón? Lo atraía para sí. Entonces, esta nube electrónica va a estar más cerca del núcleo. ¿Se entiende? Porque aparte a medida que aumenta el Z, fíjense en que los niveles del número cuántico, o sea, el nivel de energía donde supuestamente nosotros podíamos encontrar un electrón, está cerca también. Y acá empieza el concepto más grande. Si yo tengo un núcleo poderoso, un núcleo con muchos protones, y tengo niveles que están más cerca alrededor del núcleo, estos niveles se van a atraer, ¿sí? Y el radio atómico va a empezar a disminuir, ¿sí? O sea, fíjense en que acá empezamos con un 1, con un 2, con un 3, con un 4, y acá terminamos con un 6, un 7, ¿sí?
Obviamente, la cantidad de protones va a ser igual a la cantidad de electrones, pero la atracción a la que se encuentren sometidos los electrones va a ser mayor. Por eso disminuye el radio, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en las uniones químicas? En las uniones químicas, lo que puede pasar de repente si tenemos una unión iónica o una unión covalente, que ya lo vamos a ver, no se preocupen, ¿sí? Estos electrones van a entrar en juego y es lo que se acepta actualmente, que es que la distancia internuclear de los dos elementos que están entrando en juego en la unión constituyen el radio atómico, ¿sí? O sea, la distancia internuclear cuando están dos elementos interaccionando. Bien, esa es la definición que se acepta como más correcta, ¿sí? Bueno, y si hablamos de uniones químicas, ¿sí? Vamos a introducir el concepto de electronegatividad. ¿Y qué es la electronegatividad? ¿Cómo está definida? Se define como la capacidad del átomo para atraer electrones para sí. ¿Bien? Ahora, la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha. ¿Bien? O sea, que del lado derecho vamos a tener los elementos más electronegativos. Esto quiere decir, ¿sí?, que van a tener, cuando interaccionen con otro elemento, una gran capacidad para atraer los electrones del otro elemento que está entrando, digamos, en juego. ¿Bien? Ahora, ¿cómo se comporta, por ejemplo, en los grupos? ¿Sí? En los grupos disminuye de arriba hacia abajo. ¿Bien? Es decir, el elemento más electronegativo de la tabla es el flúor. Y esto se lo graban. El elemento más electronegativo es el flúor. ¿Y qué tiene que ver, sí, la configuración electrónica? Ustedes acuérdense que cuando hablábamos de los otros conceptos, cuando por ejemplo, no sé si lo están viendo ahora antes de ver uniones químicas, pero si ven uniones químicas les va a cerrar más, ¿sí? Van a tener la capacidad de este flúor de sí o sí como robar los electrones del otro elemento que está interaccionando con él. Bien, o sea, en el periodo la tendencia de los átomos a captar electrones, ¿sí?, porque se quiere parecer al gas noble, ¿sí?, cuya configuración electrónica corresponde a su core. ¿Se acuerdan cuando hablamos de configuración electrónica? O sea, dicho llanamente, siempre van a buscar los elementos que interaccionan en uniones químicas, siempre van a buscar adquirir un electrón o ceder un electrón para que su último nivel de energía esté estable o se asemeje mucho más al elemento del gas noble que le precede en la tabla periódica, ¿sí? Yo sé que es un trabaleguas, chicos, pero ustedes tienen la ventaja de que pueden reproducir este video cuantas veces necesiten, ¿sí? Cualquier cosa me dejan dudas en comentarios. Y acá también vamos a hacer la distinción entre metales y no metales, ¿sí? Porque es importante cuando lo vean establecer las uniones químicas, que generalmente cuando se establecen uniones químicas entre un metal y un no metal, el metal va a tender a ceder sus electrones, ¿sí? Entonces, los metales tienen pocos electrones a nivel más externo, ¿sí? Y tienen una baja energía de ionización y también una baja electronegatividad, ¿sí? Ustedes fíjense en que yo les conté que los elementos que estaban a la derecha de la tabla periódica son los más electronegativos. Por ende, los que están a la izquierda de la tabla periódica son los menos electronegativos, ¿sí? Estos metales tienden a formar cationes estables. Esto quiere decir que van a quedar, cuando desaparezca, cuando pierda un electrón, van a quedar con una carga positiva, ¿sí? Y los no metales, ¿sí?, tienen un mayor número de electrones en su nivel más externo. Por lo tanto, cuando se encuentren con uno de su misma estirpe, ¿sí?, lo que van a hacer es van a compartir los electrones. ¿Bien? Y si se encuentran, por ejemplo,
con un metal, lo que van a hacer es le van a robar el electrón, ¿sí? Y ahora, Susi, no me dijiste en qué nivel estaría, por ejemplo, los gases nobles. Los gases nobles no se le asignan valores de electronegatividad, ¿sí? Porque se entiende que los gases nobles son los elementos más estables. Son como el Buda de la tabla periódica, bueno, no necesitan otra cosa, que ya están completitos. Entonces es como que no reaccionan, ¿bien? Por lo tanto, el concepto es que no se le asignan valores de electronegatividad a los gases nobles. Bueno, y con este concepto ya terminamos, ¿sí? Energía de ionización. ¿Cómo se define la energía de ionización? Dicen que es la energía mínima requerida para extraer un electrón de un átomo neutro en su estado fundamental. Esto quiere decir cómo está en la naturaleza, ¿sí? La energía asociada al proceso de remoción del electrón que está más débilmente unido, o sea, quiere decir esto que está más lejos de la carga positiva que lo atrae, ¿sí? Se conoce como energía de primera ionización. ¿Bien? Después tiene energía de segunda ionización, de tercera y bla, 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 pero para los fines prácticos no importa. ¿Bien? Importa sí la energía de primera ionización. Ahora, ¿cómo se comporta según los periodos y los grupos de la tabla periódica? ¿Sí? A medida que aumenta el Z, nosotros ya habíamos visto que la configuración horizontalmente, la configuración electrónica se mantenía, ¿sí?, más o menos estable, con un número cuántico más o menos establecido entre el 2 y el 3, ¿no es cierto? Entonces, como ya habíamos hablado también, el núcleo, a medida que se hace más grande, ejerce mayor, ¿sí?, mayor fuerza para atraer a ese electrón que está cerca y lejos de su núcleo, ¿no es cierto? Entonces, si la energía de ionización tiene que ser mayor a mayor Z, mayor protones que atraen al electrón, obviamente en la tabla periódica lo que va a hacer es aumentar de izquierda a derecha, ¿no es cierto? La energía que se tiene que dar para, digamos, extraer o separar a un electrón del átomo. Bien, ¿y qué pasa con los grupos? Como los niveles van aumentando, ¿sí?, si bien va aumentando el nivel más externo, ¿sí?, se van a alejar mucho más de su núcleo y por lo tanto digamos, disminuye la atracción que ejerce el núcleo con sus protones hacia el al electrón, perdón. Entonces, la energía de ionización va a disminuir de arriba hacia abajo, ¿bien? Cuando el número cuántico principal sea más grande, o sea el electrón más distante del núcleo que lo atrae, ¿bien? Ahora, con energía de ionización, ustedes tienen que cerrar el concepto de lo que venimos hablando hasta el momento, ¿sí? Punto número 1. Acuérdense siempre de la atracción que ejerce la carga positiva con la carga negativa. Bien, a medida que yo tengo más carga positiva, ese polo, si se quiere llamar así, se va a hacer más fuerte. Mientras más lejos esté el electrón, más poder va a perder ese núcleo, ¿sí? Pero mientras más cerca esté ese electrón, el poder de atracción que tenga va a estar en un nivel mucho más alto. Bien, piénsenlo de esta manera. Siéntense con la tabla periódica y analicen todas las cosas que yo les estuve diciendo hasta el momento. Les puedo asegurar que si ustedes se aprenden esto y lo razonan de la forma que yo les enseñé, no van a tener que memorizarse nada. Y cuando ustedes tengan que hacer un ejercicio en el examen, les va a salir como tiro, ¿sí? Así que cualquier duda, comentario, me lo dejan debajo, en la caja. Y ya con todo esto, anda a tomar una siesta, dormite algo, comete algo rico, date un mimo, porque la verdad que es un tema que es bastante difícil de entender. Es un tema que en general suelen mucho tomar, así que les recomiendo que descansen, ¿sí? Dense un mimo y nos vemos en la próxima clase. Les dejo un beso.